Ahora, Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a nuestra nueva sesión, la quinta ya, ¿no? la Eh, quinta. la quinta. Seguimos con la lectura y el estudio de Totalidad de Infinito. Y hoy es un placer y un gusto presentar al amigo, al colega, a Juan Manuel Vargas, que está aquí presente con nosotros y con nosotras. Él es la persona responsable o encargada de presentarnos el texto de hoy. Y pues voy a hacer una pequeña, vamos a seguir como siempre, hago una pequeña presentación de Juan Manuel, luego comentaremos juntos, haremos algunas preguntas y algunos comentarios con él y entre nosotros sobre este fragmento tan importante que es el gozo y la representación, ¿no? O el disfrute de la representación según la versión que se lea. Bueno, pues procedo a presentarlo. Juan Manuel Vargas García es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de México. Estudió licenciatura y maestría en Filosofía en la Universidad Católica Lumen Gentium y la licenciatura en Teología en el Instituto Palafoxiano de Estudios Superiores, IPES. Actualmente es profesor de asignatura en la UCLG en los cursos de Filosofía del Lenguaje, Teoría del Conocimiento y Hermenéutica de Textos de Filosofía Contemporánea. Es miembro del Seminario de Estudios Básicos en Fenomenología Trascendental. Su trabajo se ha centrado en el estudio del movimiento fenomenológico, la identidad de la fenomenología y del filósofo, las implicaciones que tiene en el proceso de fundamentación de las ciencias y particularmente el caso de la psicología, psicología intencional, psicología y psicoterapéutica, así como la caracterización de la fenomenología como idealismo trascendental, teoría de la verdad, filosofía contemporánea, fenomenología francesa y ensayos de filosofía primera en el siglo XX. Así que bueno, pues Juan, muchas gracias por estar con nosotros hoy y bienvenido, te escuchamos. Bien, pues el gusto en realidad es mío, ¿no? No he preparado propiamente un texto, dado que es como un seminario de estudio, sino como algunas provocaciones a partir de algunos pasajes que he seleccionado en el texto y que servirán como hilo conductor para algunas cosas. Por supuesto que no será solo lectura y comentario de textos. Primero sí que diré algunas cosas. Primero disculparme, ¿no? Porque pues no soy inicialmente un experto pues en nada, pero mucho menos en esta obra y tampoco en Levinas. Pero creo que paradójicamente me ha tocado una sección en la que aborda temas y problemas de los que tengo algún conocimiento, entonces eso puede resultar eh, útil y a la vez interesante o sugerente para la lectura. Levinas de entrada, y eso creo que hemos a lo largo del seminario, que yo sigo más bien remotamente por las actividades pues de la vida cotidiana, pero al que le he dado mucho seguimiento. Eh, Levinas parte muchas veces de cosas que no nos dice, es decir, como que sus interlocutores están como la otredad misma, de pronto en la excedencia. Y aunque sí que aparecen nombres por aquí y por allá, por ejemplo, en esta sección menciona una cita explícita de Platón, una referencia muy puntual en la primera sección a la obra de Husserl, y por allí sale el nombre de Berkeley y demás. Pero es cierto que uno tiene que ser muy minucioso al momento de ir como sondeando los textos para ubicarlos en su dimensión, ¿no? Em, Bien, a partir de eso y de lo que hemos dicho hasta ahora, quisiera regresar un poco al sentido de la frase inicial que cita y corrige a la vez de los delirios de Arthur Rimbaud en el asunto del esposo infernal, porque quizá nos ilumine un poco al respecto de este pasaje.
Cuando decíamos que disfrute, bueno, todavía no entrando al tema del disfrute, perdón, sino que la verdadera vida está ausente, algo sí que teníamos que decir al respecto de los límites con los que nos acercamos a la vida. Y ese va a ser un poco el punto, porque Levinas introduce esta sección en una clara línea, digámoslo así, husserliana. Va a partir de la noción de intencionalidad que ya ha salido antes en el texto, que podemos nosotros entender muy sucintamente como alusividad, para plantear una cuestión que es la de si el disfrute cae bajo el dominio de la racionalidad que se identifica con la representación. Y que de hecho va a asociar, por ejemplo, y esto no lo menciona tan explícitamente, ¿no? A la inteligibilidad, pues en realidad moderna, pero sobre todo cartesiana, ¿no? Entonces, disfrute y representación nos va a presentar la cuestión acerca, dicho muy polémicamente, de los límites de la fenomenología husserliana de la representación, como lo menciona Levinas y como aparece en la traducción, o más aún, de los límites del paradigma de la percepción. Y eso es ya algo sugerente. Por eso la primera frase de esta sección se conecta con la anterior. Dice Levinas, aquello de lo que vivimos y que disfrutamos no se confunde con la vida misma. Es decir, que no se identifica y al mismo tiempo que no se agota en ella. Como pan, oigo música, sigo el curso de mis ideas. Aunque vivo mi vida, la vida que vivo y el hecho de vivirla son distintos. Y esto es fenomenológicamente clara cuando atendemos los elementos de la estructura del acto de correlación. Aquí quisiera yo que nos detuviéramos a recordar un poco la importancia que tienen las meditaciones cartesianas de Husserl en el pensamiento de Levinas o en el lugar de su obra. Y particularmente este texto marca mucho esa estructura tripartita de ego, o cogito, el polo de las cosas o del elemento de la correlación, la cogitata, y a través del acto intencional, cómo se vinculan, ¿no? Y entonces distinguimos en esta obra al menos tres elementos de este acto paradigmático de conciencia que es la percepción o la representación, que según yo no son exactamente lo mismo, aunque aquí ya podríamos plantearnos una primera pregunta, ¿no? Si Levinas está entendiendo exactamente percepción o identifica percepción, que en realidad es el término que en la obra de Husserl se menciona constantemente como paradigma de los demás actos intencionales, del que son variaciones, ¿no? El juicio, el recuerdo, la imaginación y demás son variaciones de la percepción porque es la única en la que la evidencia se nos muestra en primera persona y de modo capaz de ser asible en cuanto tal. El punto es que quizá todos estos elementos entran en juego en el momento de que Levinas se pregunta, bueno, ¿y aquellas cosas que disfruto, que gozo, que me producen alguna especie de emoción interior, entran dentro de este mismo paradigma, las agotan? Porque, y esto es bien interesante, puedo representarme las cosas que disfruto, pero ¿acaso, incluso reflexionando sobre ellas o tematizándolas bajo la modalidad del disfrute, puedo alcanzar una comprensión de lo que ellas son? Parece que Levinas apunta en la dirección de que no. No, pero no en el sentido de la toma de distancia respecto a Heidegger, por ejemplo. Y este es como un segundo elemento de la lectura que les propongo.
Como veremos a lo largo de la presentación, Levinas como que se sitúa en una coordenada de que la fenomenología de Husserl le falta alcanzar la excedencia de algunos elementos que no caen bajo los métodos y las descripciones que emplea. Eso por un lado, o sea, como que sería incompleta. Pero por otro lado, con respecto al tema de la angustia y toda la analítica existencial de ser y tiempo, allí sí hay como una toma de posición y propone un sentido inverso. Eh, y quisiera muy esquemáticamente presentarles un pequeño como esquema que he pensado y que podemos discutir, por supuesto, pero que no sé cómo compartir. ¿Será que tengo que iniciar sesión en otra cosa para anotar y no estar ¿Puedo ingresar Ya puedes con otra compartir. cosa? ¿Sí puedo? Ah, muy bien. Ahora puedes compartir. Sí, 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 puedes compartir, está abierto para todos. Bien. Es una cosa muy sencilla, pero la realidad es que yo pienso mientras veo algunas cosas y entonces eh, me sirve para ubicar precisamente lo siguiente. Espero que se vea. Siempre estas cosas son un poco tardadas, entonces empezaré como a explicar este punto y ya lo comentamos. Sí, igual al final son las preguntas, ¿no? Pero igual si alguien quiere comentar algo o intervenir o desde ya preguntar algo, pues yo creo que yo al menos no tendría problema. Digamos, dentro de la fenomenología eh, tradicionalmente husserliana, encontramos nosotros que la percepción cubre o inicia el campo de las descripciones acerca de lo que podría ser la teoría de la verdad en la fenomenología de Husserl. Es decir, es el punto de partida de las descripciones y en realidad también del desarrollo del método fenomenológico. Las variaciones eidéticas e incluso la misma reducción fenomenológica como que asumen siempre el punto de partida de la visión, un poco de la mirada y del mundo como asible, y entonces la percepción se presenta como un elemento paradigmático de esta fenomenología. Pero entonces nos encontramos con algunos fenomenólogos que dicen, bueno, eso está muy bien. Bueno, tal vez Heidegger no diga que eso está muy bien, pero al menos Levinas y Michel Henry sí dirán, bueno, eso no tengo tanto problema con eso inicialmente. Pero sí que hay cosas que se exceden o salen de este elemento, de este campo de descripciones. Heidegger dirá, bueno, no alcanzamos la dimensión del ser y por eso hace falta una ontología fundamental. Ahí podríamos responderlo muy husserlianamente, pero no es el caso ahora. Está también Levinas, que en realidad dice, bueno, este es el punto de partida, pero hay una excedencia en el otro y sobre todo en este capítulo de la mirada que tiene que ver con el tema justamente eso, del rostro y de aquellas cosas que no son solo datos de la percepción o datos de conciencia, sino elaboraciones que tienen que ver con otros niveles de comprensión. Y pues Michel Henry lo dirá con otras palabras desde el tema de la vida, ¿no? Y entonces, estos aspectos a ellos les parecen como puntos de partida para otros o para la inserción de disciplinas que se sitúan o bien al margen o bien sirven de complemento a una especie de fenomenología de la razón que completen la excedencia que no alcanza a cubrir.
Y ese es un poco el punto, porque allí echan mano, y en este asunto creo que es muy claro en Levinas, pero también en Heidegger y en Michel Henry, que echan mano de algunos elementos hermenéuticos de su contexto. Heidegger, por ejemplo, de la poesía alemana, de em, Hölderlin y todo este asunto. em, Levinas, no solo de la Biblia, sino del Talmud, y Michel Henry, tanto del marxismo como del psicoanálisis, como del mundo de la teología cristiana. Y entonces, claro, hay que distinguir, yo pienso, y esto es muy importante en este capítulo, porque si no me parece ininteligible, el ámbito propiamente fenomenológico que correspondería a esta excedencia que alcanzan a ver, y por otro lado, el horizonte hermenéutico desde el cual ellos han encontrado una cierta respuesta y proponen, digamos, como fenomenologías complementarias o de segunda generación que atajan esta dificultad que observan en la fenomenología de Husserl. Levinas, de hecho, lo deja muy bien en la primera sección. Es como un buen discípulo y muy agradecido con la fenomenología de Husserl, porque incluso, ahora vamos a ello, incluso asumiendo que fuera intelectualista, que no dice que lo sea, dice, bueno, eso sería un problema para quién. O sea, ¿para quién de nosotros decir que un determinado sistema filosófico sea intelectualista sería un problema? Quizá es una limitación. Y por eso esta es la lectura que les propongo. O sea, está leyéndolo en un sentido como más de que no alcanza a tocar y a describir algunos de los fenómenos, que sí está alcanzando a describir esta otra propuesta, o esta propuesta que se suma o complementa o toma como punto de partida esta otra. Por eso ambos, o por eso estos tres proyectos pueden considerarse fenomenológicos. En el fondo lo son, y a veces el achaque es de, no, no, es que esto ya es teología cristiana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Michel Henry. O no, esto es el judaísmo y sus cosas del Talmud y su Biblia y demás con Levinas, como con el descarte, cosa que curiosamente no le pasa a Heidegger por ser un tema más secular, no necesariamente menos religioso, pero sí más secular y ligado más bien al tema, pues, de la poesía de la Alemania previa, de la modernidad. Bien, disfrute y representación, entonces nos presenta 5 secciones. La primera es una discusión sobre esto, sobre el tipo de intencionalidad que el disfrute reclama y que nos implica para entender como parte de nuestra vida filosóficamente. Bien, iba a anotar como todos los puntos em, del, del esquema, pero creo que no hace falta, ¿no? Es suficiente. Em, bien, entonces, disfrute y representación tiene una primera sección que es esta discusión con Husserl. Y allí, pues la exposición me parece clara. El punto de partida es una cierta definición de intencionalidad que encontramos en la página 132, que el objeto de la conciencia, que es distinto de él y por eso es fenomenología trascendental, al menos la de Husserl, viene a ser un producto de la conciencia como sentido pensado por ella, bien, resultado de la Singebung, donación de sentido. El objeto de la representación sigue del acto de la representación. Ajá, esta es la afirmación fundamental y más fecunda de la fenomenología husserliana, la que no se apresura a dar alcance realista, a la que uno se apresura a dar un alcance realista. Bueno, aquí una cuestión mm, muy interesante que he descubierto.
muchos de estos pensadores franceses como que conocen esta discusión acerca del idealismo y del realismo en la fenomenología de Husserl, pero realmente no les prestan mucha atención. No es un tema que exceda el mundo germano. De hecho, los discípulos alemanes de Husserl, porque digo, menciono esto porque aparece en el prólogo de la fenomenología de la percepción en Merleau-Ponty, ¿no? Allí es muy claro en decir, la fenomenología como que supera muchos estos dualismos, ¿no? De objetivo, subjetivo, real, ideal, en fin. Sartre también al inicio del Ser y la Nada lo menciona. Entonces, como que es un rollo que le preocupaba mucho más a los alemanes y a su temor de que la metafísica se hiciera nominalista que en realidad a todo la escuela fenomenológica. Pero bueno, eso es también discusión como para otro momento. Pero aquí Levinas es muy claro, ¿no? O sea, uno al leer esta tesis de la intencionalidad que aparece ya desde las investigaciones lógicas, uno dice, claro, esto tiene un alcance realista y de hecho por eso los discípulos primeros del círculo de Gotinga y de... o sea, entre ellos Dieter Stein, Henry Conrad Martius y compañía, ¿no? Todos ellos como que ubican muy claramente esta tesis de la intencionalidad como una refutación, por un lado, del neocantismo y del psicologismo y de todo esto. Bueno, y sigue Levinas. Bueno, el punto está en que el término intencionalidad permite superar la ambigüedad que presenta Berkeley acerca de sintiente y sentido. Pero, y esto es muy interesante, y aquí se ve el nexo con las meditaciones cartesianas, porque ningún otro texto, al menos de la obra publicada de Husserl, es tan insistente en este asunto. Se trata de lo que, y sigo en la misma página 132 de la edición, de la traducción de Miguel García Barón, se trata de lo que, según la terminología cartesiana, llega a ser idea clara y distinta. En la claridad, un objeto que en primera instancia es exterior, se da, o sea, se entrega a quien se encuentra con él como si hubiera sido enteramente determinado por éste. En la claridad, el ser exterior se presenta como la obra del pensamiento que lo recibe. Esta es claramente la lectura que Husserl hace de Descartes y que curiosamente muchos puristas cartesianos actuales dicen que no es tan atinada en algún sentido, ¿no? Em, es decir, que el sentido de las meditaciones cartesianas no es el sentido de la meditación propiamente de Descartes. Y curiosamente Levinas como que se pasa un poco de refilón en el asunto ahí exegético y asume que la intencionalidad nos alcanza eso que ya en el ideal de la ciencia cartesiana se buscaba, la claridad y la distinción. Por eso le permite un par de páginas más adelante, tras una explicación de la noción de inteligibilidad, presentarnos como simétricas la noción, por un lado, de inteligible en Descartes y por otro lado, la representación o el acto paradigmático de la representación. De hecho, en la siguiente página lo afirma puntualmente. Inteligibilidad y representación, y aquí es Levinas, son nociones equivalentes. Una exterioridad que entrega al pensamiento en la claridad y sin impudor todo su ser, o sea, sin ninguna resistencia, ¿no? Claro y distinto. Y esta imagen de lo desnudo del objeto es muy interesante y muy sugerente precisamente a una fenomenología que tiene este marcado acento de la visión. No creo que sea accidental ni retórico. O sea, es muy puntual que diga, a través de la representación y del análisis
fenomenológico de la misma, el objeto se nos presenta desnudo, o sea, claro y y sin ningún pudor, ¿no? Bien. Todo su ser, o sea, nos muestra todo su ser, o sea que está totalmente presente sin que de jure, sin nada choque al pensamiento y sin que el pensamiento se sienta nunca indiscreto. Y no tiene, por cierto, esta resistencia frente a eso. Es como un encuentro natural o no quisiera usar esa palabra por el peso que tiene en la misma fenomenología de Husserl, pero sí como muy mm, sin ningún artificio, ¿no? Parecería como algo directo. De hecho, la presentación del objeto así como claro implica que desaparecen todas aquellas cosas que pudieran estorbar. Aquí la referencia es más física, estorbar, ¿no? Como chocar con nosotros para que nos encontremos con la cosa. Bueno, al final la inteligibilidad, tal como nos la presenta, es que lo otro o el otro es capaz de ser determinado por lo mismo, es decir, por el yo, sin determinarme a mí. Pero, y esto es interesante, no introduce una alteridad propiamente. Y esto yo sé que puede suscitar a más de uno alguna, sobre todo después de la cita del Fedro de Platón, hay una afirmación que me parece muy interesante y que creo que es una de las tesis que normalmente se achacan a Husserl. O sea, no esta frase que la haya dicho él, sino que esta idea de que la fenomenología sitúa al sujeto en una especie como de solipsismo o como encerrado en la inmanencia, me parece que aquí hay un ejemplo no tan claro, pero sí como que va en esa línea, ¿no? Cito, estamos en la 134. Hay una libertad absoluta creadora anterior a la empresa aventurera de la mano. Bueno, allí explora esta idea de que precisamente cuando actúo sobre algo, la razón teóretica, la división tripartita de la racionalidad según la fenomenología de Husserl, no solo esa, ¿no? Pero es esta, digamos, la que está de fondo aquí. En la dimensión práctica supone ya la dimensión teorética, ¿no? Ya constituye un objeto si es que manipulo un objeto, aunque no significa que mi constitución de él lo agote en sus significados o en su verdad, pero sí que hay una anterioridad de la libertad cognoscitiva a la libertad práctica. Y allí me parece que es otro de los paralelos que podemos trazar con Husserl. Bien, pero sigo. Que se arriesga hacia la meta que está buscando, es decir, y allí ya está atravesada la motivación que estaría dentro de la razón axiológica y entonces vemos los tres eslabones racionales fenomenológicamente puestos en juego aquí. Se ha abierto paso, se ha proyectado ya al menos la visión de su meta. Ahora bien, y esto es lo interesante. Bueno, a mí me pareció muy interesante ahora que lo estaba leyendo. La representación es este proyecto, y aparece separado, ¿no? Proyecto. No me dio tiempo de revisar si en francés está separado, pero pienso que sí, por la autoridad del traductor. La representación es este proyecto mismo que está como inventando la meta que se ofrecerá como conquistada a priori a los actos que aún avanzan a tientas. Hablando con propiedad, el acto de la representación no descubre nada ante sí mismo. Es decir, en realidad el sujeto no ha salido de sí cuando, cuando conocemos algo. Es muy interesante porque
en la explicación de parte de Husserl se podría decir o se dice a menudo que son elementos que las cosas constituidas no forman parte de la conciencia. Entonces, claro, aunque el mirar, el percibir y todo esto sí que implica el reconocimiento de algo, Levinas parece que está diciendo que es el reconocimiento de mí mismo que está abierto a una trascendencia y que constituye sentidos. Porque la representación, y aquí es de nuevo el mismo texto, es espontaneidad pura, más acá de toda actividad. Es decir, como que todavía no estamos produciendo en un sentido activo, como que extiende la noción de pasividad que Husserl le dedicaría únicamente a la conciencia del tiempo, por ejemplo, o a algunos otros actos, pero sobre todo a ese o a ese en primerísimo lugar, incluso a actos de tipo como la representación, que serían todavía no actuantes como tal. Y entonces esto al menos me parece interesante, porque claro, el punto de esto es que quiere extender los límites de esa teoría de la verdad, porque al final dirá, claro, ¿qué no puedo constituir de esa manera? Lo que ha dicho al principio, aquello de lo que vivimos y que disfrutamos. Claro, la fenomenología de Husserl puede darnos alguna cuenta de la vida que somos, pero no propiamente de lo que disfrutamos o de lo que vivimos, o por un poco por allí yo entiendo la, el asunto. Sobre todo porque un paso más adelante dice que la correlación de intencional no es simétrica, ¿no? Dice el hecho de que en la representación mismo, o sea, yo, defina a otro sin estar determinado por este, es decir, la relación no es simétrica, porque si fuera simétrica, lo otro y lo mismo estarían igualmente determinados por la relación y no es de esta manera, es una relación asimétrica en la que lo mismo, al menos en el paradigma de la percepción y de la representación, lo mismo tiene una mayor injerencia que el polo cosa, ¿no? O lo otro. Todavía ni siquiera llegamos aquí a las personas, ¿no? Que será otro asunto, porque en Meditaciones Cartesianas Husserl aborda el problema de la intersubjetividad, pero es como una especie de variación muy interesante acerca de la percepción misma. Es decir, no es solo percibir eh, un objeto con cierta forma, sino que ya Husserl mismo, y de ahí la introducción de los métodos genético y generativo de la fenomenología trascendental, reconoce que hay una cierta excedencia. Bueno, Levinas va al punto, ¿no? Y dice, claro, es que esa excedencia es la que nos interesa. Eso es lo que imposibilita o dificulta una ética fenomenológica pensada como paralela de la lógica, que sería la propuesta de Husserl, ¿no? No, no, es que esto antecede, porque la excedencia del otro y demás no se pueden aprender de la misma manera que una taza sobre el escritorio. Bien. Eh, Esto de la simetría que yo he dicho aparece en Levinas mencionado, perdón, como reciprocidad. Esta no es una relación propiamente recíproca, sino por eso me parece más claro incluso pensar en simétrica. Porque recíproco como que diluye el asunto de la correlación y no, si hay una correlación, si hay un vínculo intencional a través de la representación entre el yo y lo no yo, pero esa relación no es simétrica, me parece más clara la formulación. Ahora bien, el hecho, y dice Levinas, este es otro punto dentro de este mismo argumento, perdón que me detenga tanto en esto, si vamos muy lento me dicen, ¿no? Y apresuramos. Bueno, el hecho de que la representación mismo define a otro sin estar determinado por este justifica la concepción kantiana de la unidad de la percepción trascendental
como no siendo más que forma vacía en el seno de su obra sintética. Bueno, y aquí Levinas se suma a una opinión que Husserl tenía de él mismo, que es como una especie de desarrollador y continuador de la obra de Kant, ¿no? Entonces, bueno, no creo que no sea de esa manera. De hecho, sí es posible a través de algunos temas rastrear esta continuidad y desarrollo. Y llegamos al punto que al menos, al menos para Levinas, la identidad de lo mismo está inalterado bajo el paradigma de la percepción o de la representación, y permanece inalterado en las relaciones con los demás si, si nos quedamos únicamente en ese paradigma. Es decir, no importa que yo esté viendo, y aquí pensé en muchas cosas, ¿no? Cualquier atrocidad es como si pudiera escindirme de que eso otro que veo toque, es decir, sí toque, digamos, pero perfore mi conciencia a través del dolor, o sea, como que Levinas está mirando hacia otro lugar, ¿no? Dice, claro, ¿y qué hacemos cuando una cosa excede el campo de perceptivo? Claro, ese es el asunto aquí. Y elige una ruta mucho más amable que no es esta que he presentado, que puede ser la del dolor o la del mal, que me parece que está explorada también por algunos pensadores franceses. Pienso ahora en Simone Weil. De hecho, Levinas tiene un escrito pequeñito sobre Simone Weil y sobre algunas cosas que yo creo que a partir de las descripciones que emplea, va entresacando algunos temas que exceden, ¿no? Por ejemplo, y lo pongo así porque creo que puede ser ilustrativo para todos. El tema de la desdicha en Simone Weil constituye un problema que típicamente podríamos llamarle el límite para la fenomenología, al menos entendido en clave de lo que estamos diciendo ahora. O sea, no es solo percibir algo, no solo una descripción de algo. O sea, como que hay un elemento que excede este modelo y que es lo que nos va a presentar. Por eso, en disfrute y alimento, que es la segunda sección, va a contraponer la intencionalidad del disfrute y de la representación. La intención, y lo dice literal, ¿no? O sea, la intencionalidad del disfrute puede describirse por oposición a la intencionalidad de la representación. Consiste en atenerse a la exterioridad que el método trascendental suspende. Atenerse a la exterioridad no equivale sencillamente a afirmar el mundo, sino a plantearse o proponerse corporalmente ante él. Y este es el tema que me parece que unen un poco los asuntos de la excedencia, tanto en Heidegger, por alguna parte, también en Michel Henry y por supuesto aquí en Levinas. O sea, el cuerpo va a ser decisivo para esta cuestión, porque es allí donde experimento esta excedencia. Y claro, no es simplemente una excedencia teorética o de algo que no alcanzo a captar eh, propiamente, sino que se vuelve una dimensión vívida. Por eso creo que, y este es uno de los puntos que pongo en la mesa para la discusión, que Levinas está proponiendo lo que decía al principio, ¿no? Ampliar la fenomenología de Husserl y distanciarse de la ontología de Heidegger. Podríamos nosotros pensar, bueno, nos gusta a algunos, o uno de los atractivos más sugerentes de la fenomenología inicialmente es que no tiene compromisos teóricos previos. Es decir, no tengo que ser de tal o cual manera para hacer fenomenología. Em, y es como una de las críticas a estos pensadores posteriores, ¿no? Ah, no, es que tienes que hacerte judío o pensar en el Talmud y rezar y todo esto para entrar en la lógica de la ética de Manuel Levinas.
Y pareciera que no es tan atinado esto. Es decir, ¿por qué achacamos con mucho más dureza o somos más incisivos con con los elementos eh, culturales de los que los pensadores sacan algunas líneas hermenéuticas para motivar su trabajo? Yo sostengo la idea de que si bien Totalidad de Infinito puede ser leído como una obra dentro del pensamiento judío contemporáneo, lo cual no sería algo falso ni escandaloso, porque tiene elementos de esa tradición y de ese marco, de ese horizonte cultural. Yo lo que sí creo es que los hechos que describe o la experiencia de la que habla no es esencialmente judía. Y por eso no es una obra ni religiosa, ni, ni necesariamente cae como una especie de asunto ahí, pues como exégesis de algunos comentarios, digamos, rabínicos o todo esta parte, ¿no? Un segundo, por favor. Ya. Entonces, claro, las descripciones que nos presenta son valen para cualquier persona. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros entresacamos de esta sección que al final el tema de totalidad de infinito es que no se trata de la ética, no se trata de que el yo, un yo racional, reconozca una determinada práctica normativa o ciertos principios para una adecuación moral concreta, sino que expone una exigencia o una excedencia, digamos, que el otro me impone a través de su presencia y de su voz. Y por eso no es simplemente una cosa más en el mundo. Y claro, la obra busca responder a esta exigencia. ¿Cómo hago o cómo doy cuenta de la voz y del rostro del otro que me exigen más que simplemente ordenar mi vida en función de ciertas reglas prácticas? Porque claro, de fondo está el tema del riesgo del vacío y por eso o sea, el riesgo de la nada, de la disolución o de la barbarie o del aniquilamiento. Y en ese sentido es un horizonte que está siempre como tentación. Por eso, y qué bueno que está Josué Cisneros aquí presente, porque en alguna plática que tuvimos, comentábamos una conferencia también virtual, donde se mencionaba que Husserl posiblemente como que prescindió de la lectura de Nietzsche y hace su filosofía. Por eso a veces se le llama el último moderno, ¿no? Porque como que esa crítica nietzscheana a la filosofía occidental, como la entendemos, como que Husserl ni la toma en cuenta, ¿no? Y el profesor Villacañas es quien hace esa afirmación, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque esta propuesta de Levinas es como una fenomenología o la acogida de una fenomenología por alguien que ha sido atravesado por el, por el dolor, por una parte, y también por la lectura de Nietzsche. Entonces, es una especie de ética fenomenológica crítica, ¿no? Yo creo que con una hermenéutica o con un marco hermenéutico judío, talmúdico, en fin. Bien. Eh, Voy a ir un poco más rápido porque veo los minutos pasar y siento que no he avanzado demasiado como quisiera. Bueno, hay otra tesis que quisiera proponer. Sí, claro, porque podríamos comentar renglón por renglón, ¿no? Hay seminarios que hacen eso, pero
pero eso se haría muy largo y además no sé qué tan gratificante pudiera, seguro sí es gratificante, pero nos alentaría mucho el trabajo. Bueno, por cierto que esta tesis de lo hermenéutico y de lo fenomenológico la encontré también por allí en William Large, en un comentario que hace ¿cómo se llaman esas cosas? Un guide readers, ¿no? Una guía de lectura de totalidad de infinito. Y me pareció muy ilustrativo. O sea, y dividirlo como que en la obra es muy bueno, ¿no? Porque, claro, si pensamos ahora en nuestro horizonte cultural, pues tendrá hermenéuticas varias, ¿no? El internet o videos, influencers o qué sé yo. Pero el que ese sea el marco hermenéutico del que la persona parte no quiere decir que su compromiso que haya un compromiso intelectual con afirmar lo que ahí se afirma o con que se tome como verdadero todo todo lo que el marco hermenéutico considera propiamente verdad. Por eso distinguir entre fenomenología y hermenéutica en estos casos no significa contraponerlas, sino ubicar como la imbricación que pudiera haber entre ellas en una determinada obra. Y pienso en un texto de alguien que está influido por el cristianismo o por el judaísmo, el tema de la comida en realidad es muy importante. O sea, no es, o sea, es subversivo incluso hablar de ciertas cosas, ¿no? Como la comida. Pero bueno, em, bien, sigo entonces. Para Levinas, la vida es, claro, este horizonte de posibilidades y demás, pero además se desenvuelve en el mundo. La intencionalidad, digamos, tendría estos dos puntos o dos focos o dos modos aquí quizás soy menos sistemático y me disculpo, pero como que habría dos modalidades básicas de la intencionalidad, la del disfrute y la de la percepción. Percibo cosas, eso no significa que viva esas cosas. Percibo el dolor, no significa que me duela algo, pero también me duelen cosas. Y eso es lo que está tratando de aquí. Entonces, a través de la intencionalidad del goce, eh, el, el cuerpo queda como suspendido en el exterior, volcado sobre el mundo. Y así el mundo en el que me desenvuelvo, me nutre, me baña. Pensaba yo mucho en el ejemplo del dormir, que además es un caso típicamente difícil para la fenomenología de la percepción, ¿no? Y sin embargo, no hay casi que nada tan decisivamente fundamental como dormir, para vivir, ¿no? Al menos en su sentido más primario. Bueno, em, ahora bien, la ética no es simplemente una cuestión del pensamiento y esto es lo que se aduce de esta sección. No abarca, perdón, solamente ideas a las que tengo que ajustar un determinado actuar porque son ideas correctas. Entonces, si la ética no es solo una cuestión del pensamiento, para Levinas al menos, entonces esto es porque no dejamos la racionalidad. Esto lo veíamos con Estefano y en las primeras líneas de esta sección, la sesión pasada, ¿no? O sea, no es un alegato a favor de la irracionalidad, sino que hay que también atender la excedencia de racionalidad que no puede ser nunca desterrada de las consideraciones, sobre todo éticas. Ese es el punto, ¿no? Y para eso nos sirve la intencionalidad del gozo. Por eso la representación implica ponerse al día con nuestra vida, que aunque pues por la misma estructura de nuestra conciencia recurrimos siempre a cosas que ya nos pasaron, estamos a través de la vida volcados sobre cosas en el porvenir
a través de este yo que sirve de síntesis a todas esas experiencias. Y entonces, la vida, si es también disfrute, entonces encontramos otro modo eh, de relacionarnos con las cosas que no es únicamente el teórico, sino a través de lo útil, ¿no? Que es la forma, pues como disfrutamos y nos servimos, por usar una expresión, pero no es que las cosas sean únicamente para para ser utilizadas, ¿no? Pero es una dimensión propiamente que se contrapone con el tema del ser a la mano de Heidegger, ¿no? Em, Allí yo creo, y esto también puede ser cuestionable, pero creo que tanto Levinas como Heidegger van un poco por líneas diferentes, eso sí, pero a mostrar como un sesgo que tiene Husserl por la primacía de la racionalidad teorética. Bueno, em, claro, entonces nuestra relación con el mundo no es solo a través del conocimiento, sino a través de muchas otras maneras. Esto creo también lo podría defender un husserliano eh, eh, con los mismos textos, ¿no? No hay una separación entre el mundo de la acción y el mundo teorético y el mundo axiológico más que analíticamente, y porque algunos actos se circunscriben propiamente en estas esferas, ¿no? Pero lo que dice Levinas es muy interesante porque él añade un cierto, mm, como un énfasis en que algunas cosas, sobre todo las artificiales, pienso, eh, están dispuestas para un determinado uso específico. Ahora, con independencia de nuestra percepción sobre ellas o nuestra comprensión sobre su realidad física o material, por llamarle de alguna manera, las usamos y estamos en constante uso para ellas. Es más, vamos transformando el uso de algunas cosas a través precisamente del contacto. Entonces, claro que también construye sentido y construye vida, pero de un modo propio. Em, Creo que la postura de Levinas con respecto a la ciencia es mucho menos eh, radical, digamos, que la de Heidegger. No creo que precisamente diga que el mundo del útil o del trabajo sea un mundo falsificado. De hecho, yo creo que es lo opuesto. Es tratar de ampliar la versión científico-racional a través de la captación de elementos que exceden eso, pero que forman parte de nuestra cotidianidad y de nuestra vida. Por eso el mundo del trabajo está anclado sobre el mundo del disfrute, aunque no todos disfrutan su trabajo. No se refiere a ese disfrute, ¿no? Como satisfacción o placer, ¿no? Sino a esta dimensión de la conciencia o de la vida propia que tiene que ver con estos afectos o con la sensibilidad en un sentido más amplio. Por eso, y esto lo menciona también, el disfrute eh, es sensibilidad, es sensaciones, captación de sentido también, aunque en un modo distinto del representar. Por ejemplo, no pensamos, y esto es muy curioso y les propongo la reflexión, difícilmente pensamos en la comida, ¿no? Deseamos comer o comemos. Pero así como un acto, pensemos en los ejemplos de Husserl, ¿no? Sobre los árboles o sobre los cubos y demás. Eh, Así difícilmente pensamos objetos como útiles, que son primordialmente útiles, como por ejemplo la comida o un pan, ¿no? Que es el ejemplo de Levinas. O sea, tenemos un pan y lo pensamos realmente.
Sí, sí, llevamos nuestra atención a ello, pero difícilmente prestamos en la cotidianidad de la vida esa atención. Ahora, comer es una sensación que implica muchas cosas, la sensibilidad del cuerpo, de los labios, de la boca, el movimiento. No es una serie de pensamientos encadenados sobre eso que, que constituyen una especie de síntesis y que al final su efecto es nutrirnos. De hecho, y esto también es muy interesante, Levinas presenta como una especie de brecha o de separación que hay entre el acto de pensar y lo que se piensa, que no se une únicamente a través del acto intencional, sino que también se une a través de la vida. Por eso pensar los polos de la correlación como vida y mundo me parece también muy, muy sugerente, como que amplía sin romper la fenomenología eh, o la teoría de la verdad de Husserl este asunto. Bien, ahora bien, el lugar del disfrute es el cuerpo. Por eso el mundo eh, nos seduce tanto con sus experiencias y con sus elencos de cosas y de situaciones en las que pues continuamente nos vemos atravesados por diferentes tipos de afecciones corporales. Al final, y esto puede ser una hipótesis también, por eso hay como una especie de tendencia a la polarización. Quienes más fascinación presentan por el disfrute, quizá más resistencia tengan a ciertas acciones o actitudes como más intelectuales, ¿no? Esto podría verse en la vida práctica, no como una cosa de tendencias, o sea, que alguien tienda más no creo que sea así, creo que es una cosa que es más bien histórica, pero sí creo que podemos prestar mucha más atención y tener más sensibilidad o afinidad con un tipo de intencionalidad de estas, ¿no? O sea, como mucho más facilidad para la abstracción, para la reflexión, para la interioridad o para el tema del disfrute, de la acción, no sé, eso es una hipótesis mía en realidad. Em, bien, bueno, luego hay una pequeña digresión acerca del lenguaje, pero no quisiera yo detenerme mucho allí. Básicamente lo que afirma Levinas es que em, digamos, para que las cosas tengan una identidad se requiere algo más que la sensación, y ese algo más es el lenguaje. Por eso la percepción es ya de alguna manera lenguaje. Veo lo que las cosas eh, precisamente tienen este asunto de ser cosas y no experiencias indiferenciadas por los nombres y por la estructura reiterativa de algunas experiencias. Pero el lenguaje está, y esto es común en pensadores del siglo XX, el lenguaje es un fenómeno social y por eso el mundo, y esto se me hace muy interesante y muy sugerente, el mundo perceptivo tiene su origen en la ética. O sea, no que em, la ética sea estrictamente antidiscursiva, pero sí que este ámbito de excedencia determina también el mundo y los límites de la percepción. Y entonces pensar que la percepción abarca todo es lo que Levinas considera que sería equivocado. Bien, de hecho, y esto me parece también muy, muy como que liga con el tema del rostro, em, muchas de las realidades descansan sobre el disfrute.
muchas experiencias y muchos tipos particulares de vida que, o sea, no de estilos de vida, sino de acciones o de decisiones o de experiencias, digamos experiencias, toman como anclaje la intencionalidad del goce y así, pues nosotros nos encontramos en una de estas cosas, el tema del rostro del otro, porque irrumpe en nuestro campo de identidad personal y se sitúa, digamos, como dentro del disfrute. Bien, ahora, y con esto termino, ¿no? Em, Al final, lo que dice Levinas, y no quisiera yo entrar demasiado en esto porque es un punto que quizá podamos ir abordando en otros puntos de la discusión. Hay una afirmación que dice que el disfrute es o conduce a alguna especie de paganismo. Y por eso es una fenomenología atravesada por la muerte de Dios, que incluye también los dioses paganos, em, con todo el pesar de Nietzsche. Claro, porque podríamos invertir la tesis nietzscheana hacia lo propiamente dionisiaco también como un valor y entonces esa transformación del valor o reivindicación de la vida frente a cualquier esclavismo moral, pues podría incluir también el paganismo. Entonces, dice Levinas en algún punto que la muerte de estos dioses eh, es la que conduce al ateísmo, pero, y quisiera yo dejar ahí un poco, que esto es condición de la verdadera trascendencia. Por eso hay una especie de inseguridad y ambivalencia del disfrute, porque lo que disfruto ahora, por ejemplo, una conferencia, si sigo hablando por 2 horas más, quizá ya no sea tan afable y entonces sea más bien pesadez o una persona concreta o una experiencia determinada pudiera hoy serme muy grata y en un momento posterior después. Pero precisamente por el riesgo de la eliminación y de la finitud, del placer y del disfrute, es que nosotros tenemos como toda una plasticidad en este horizonte y no estamos desde el principio condenados únicamente a la pura descripción o a la pura inmediatez de las cosas y tampoco al sufrimiento, sino que en el fondo se ve que hay un fundamento o una ampliación del concepto de libertad y por eso Levinas va a proponer que la existencia es en sí mismo gozosa y solo a través de la disminución de algunas condiciones de libertad es que experimento tristeza o como diría Simone Weil, desdicha, si es que ese horror toca el alma y la corrompe. Pero bueno, ahí dejaría yo. Gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias por la excelente presentación, muy sugerente, muy interesante. Eh, abrimos el debate, las preguntas, las cuestiones que tengan. Eh, Adelante. Son aplausos de los colegas y también si quieren levantar la mano o hacer alguna señal. Sí, Beto, adelante. Hola, Francisco, buenas tardes a todos por Hola. acá. Por aquí estamos. Eh, pues infinitas gracias a nuestro ponente de esta tarde. Voy a intentar, déjame, a ver si puedo poner la cámara, nada más, no quiero ser como grosero ni nada, pero lo que pasa es que no tengo buena conexión a menudo, entonces la omito, ¿no? Por esa razón. Pero bueno, eh, puntualmente. A ver, mis dos preguntas son en este sentido. Sobre esto último que se comentaba, eh,
al considerar, por ejemplo, que la desdicha, por decirlo de algún modo, o que digamos que el mundo se vive en tanto gozo como tal, y que lo que fuera el ámbito, por llamarlo de un modo, de la negatividad, de aquello que imprime cierto sufrimiento a la vivencia del mundo, lo es con relación a la libertad, a la noción específica de libertad. Entonces, mi pregunta ahí, desde esta dimensión eh, fenomenológica levinasiana, la cuestión del sufrimiento y del gozo es una cuestión enteramente ética. Esa sería mi pregunta. Es una cuestión enteramente ética. eh, y en este punto, ¿no? O sea, el sufrimiento es una noción ética exclusivamente, no propiamente de la representación. Ese sería mi duda ahí, ¿no? Y lo digo por esto, por la introducción de la libertad, sí, como el elemento, de acuerdo a lo que, cómo concluyó la exposición, de acuerdo al elemento, vamos a poner, que de algún modo convierte la vivencia ya sea en sufrimiento o en gozo en ese sentido, ¿no? Lo estoy espejeando muy particularmente con la diferencia que habría justo con las conclusiones del ser y la nada, ¿no? En lo particular, ¿no? Donde, por decirlo, de algún modo, esa es la cuestión, es esta resistencia que el mundo, sí, o el mundo vivido en tanto resistencia, eh, el que se viva de algún modo como gozo o como sufrimiento, no es desde el mismo planteamiento saltriano, entiendo yo, no es una cuestión que se define en el ámbito de la pasividad, sino todavía es una característica del yo, desde el yo puedo husserliano, ¿no? Es decir, que se decide como una cuestión de autorización del yo o no autorización del yo en ese sentido. Todavía hay un resquicio de potencia ahí, ¿no? Y ahí sería mi intervención, lo termino en este sentido. Entonces, en este ámbito de la distinción, de este distanciamiento con la idea de esta ampliación, mejor dicho, como se expuso, de la noción o de los límites de la representación con respecto a su relación con el mundo, este, lo que se estaría ampliando justamente sería, vamos a poner, ir más allá de la potencia, o sea, partir más allá del sujeto, ¿sí? O sea, no tomar el sujeto como punto de partida, no es la potencia, sino propiamente el ámbito de la pasividad, pero que desborda la potencia, no en tanto la sustituye, ¿no? Ese sería mi otra por ahí duda en mi lectura que estaba yo como tentando seguir, ¿no? A lo mejor ya muy mezclado por esta duda que me generó con lo de Sartre, pero bueno, eso sería así. Sí, muchas gracias. ¿Comentamos o primero las preguntas? Porque he visto ¿Cómo? ambos. Pues como tú te sientas más cómodo, podemos hacer alguna pregunta más, si alguien tiene alguna cuestión más. Ok. Me parece que podemos ir respondiendo y luego si Sí, quieres. Ujú. bien. Bueno, a ver, creo que en realidad son un poco más que dos preguntas, pero voy a tratar de redondear la respuesta, ¿no? Em, Pienso primero que el límite que Levinas observa a la fenomenología de Husserl no es, y que es en el tema de la representación, no sería un límite propio de la representación misma. Es decir, el punto está en observar que
en el campo de experiencia hay objetos, vivencias, momentos que exceden eso que los métodos y que la mirada eh, teorética buscan, ¿no? Entonces, frente a la pregunta de si la vida se vive con gozo, o digamos la vivencia de la vida y de el sufrimiento por estar vinculados con la libertad, si son un tema exclusivamente de la intencionalidad del disfrute, yo diría que no. Del, o sea, por el tema de lo exclusivo. Porque uno, el sujeto en cuestión sigue siendo el mismo y sigue estando atravesado por la parte de la representación. Entonces, aunque no te representas el dolor para experimentarlo, sí que te estás representando muchos otros y en este sentido el análisis, por ejemplo, del cubo que se nos propone para distinguir partes y todos, me parece muy interesante. Hay partes de eso de ese todo de la experiencia que serán perceptuales. Tú verás elementos de, no sé, si estará lloviendo o no, si estará en tal lugar o no, día, noche, en fin, muchos elementos que son perceptivos y que forman parte de la experiencia. Por ejemplo, el hecho mismo no sé, para no pensar en ejemplos tan problemáticos, una separación de unos amigos o un viaje o algo así, o una ruptura amorosa, en fin, todos estos elementos, pues sí que tienen su dimensión vivencial y de excedencia que tendría que ver justo con el campo de la intencionalidad propiamente del disfrute o del gozo y elementos que tienen que ver con el campo perceptual. Entonces, claro, el punto es que en esa experiencia se imbrican unos con otros y esa imbricación produce una experiencia que la fenomenología husserliana clásica no puede dar cuenta, al menos según la lectura de Levinas, de un modo completo. Y por eso habría que introducir estos otros elementos, ¿no? Sí, bueno, eso diría en principio. Em, y el segundo punto, digamos, de la pregunta que es como hacia dónde entonces ubicar el tema del, am, sí, del sufrimiento, ¿no? O sea, si es exclusivamente propio de uno o de otra dimensión, pues creo que no se puede situar solo, o sea, quizás en su sentido, en cuanto que atañe al cuerpo, claro que iría mucho más del polo del goce y de esta dimensión de la corporalidad. Pero en la historia del sujeto también tendrá rendimientos posteriores que incluso afecten la percepción. Y por eso mencionaba el caso de la desdicha, porque en el análisis que Simone Weil, por cierto, me parece eh, profundamente fenomenológico, muchas de las descripciones sobre la desdicha, a pesar de no estar ni cerca de esta tradición, em, pero en algunos elementos sí que me parece que la experiencia del dolor, al menos en algún nivel, sí condiciona a futuro el cómo percibimos. Entonces, claro que habría una imbricación ahí importante de atender. No sé si más o menos he respondido. La verdad es que es una pregunta amplia y en algún punto también he perdido el hilo, pero creo que responde. Mm, no sé, Beto. Ah, sí, sí, muchísimas gracias. Sí, me quedé pensando, oye, en lo de Simone Weil, lo voy a tomar como una orientación primordial.
para esta duda que yo tengo particularmente, que contestó a la perfección, porque la cuestión ahí es justo eh, la cuestión de esta noción del sufrimiento en tanto patos, ¿no? Si corresponde a un yo práctico, si en el sujeto se puede hablar del sufrimiento en tanto yo práctico también como algo que le sucede al sujeto, ¿no? Todo desde el ámbito de las consideraciones fenomenológicas, ¿no? Pero sí, esa orientación me parece, bueno, para mí me resulta muy como un hilo conductor, por ahí lo voy a seguir. Muchísimas gracias. Sobre eso, nada más una pequeña recomendación bibliográfica que espero también esté en nuestro repositorio, que tengo la alegría de compartirles ahora. Este, pero en este, pues entiendo que es como una compilación de ensayos. En Difícil Libertad encontramos un texto en el que Levinas le dedica como un análisis, muy pequeñito en realidad, pero sobre Simone Weil y sobre precisamente el marco hermenéutico del que parte, que es la Biblia. Entonces, bueno, si van por el mismo lado, ¿no? O sea, ahí como todo eso. Pero sí, lo mando. Muchas gracias. Bueno, yo cedo mi palabra a Josué y luego ya, si hay tiempo, yo hago una pequeña pregunta. Adelante, Josué. Sí, gracias. Gracias, Juan, por tu presentación. Pues mira, yo cuando estaba leyendo me surgió la duda de por qué precisamente Levinas elige discutir con Husserl, ¿no? Este, digo, más allá de una cuestión de que se formó con él y de que quizá pues es un pensador representante de la modernidad, este, pero bueno, me preguntaba si habría como un motivo sistemático para discutir a Husserl aquí en este contexto, ¿no? Porque, bueno, también es cierto que sobre la representación han hablado pues muchos filósofos modernos, sobre no propiamente intencionalidad, pero pues sí relación sujeto-objeto, ¿no? Entonces, este, por eso digamos que me surgía como esa pregunta, ¿no? Y creo que pues la respuesta sería muy amplia, ¿no? De decir cuál sería ese motivo o motivos sistemáticos, pero una, una, una posible vía que me gustaría como, pues comentar o este, compartir creo que tiene que ver con, pues con lo que pasa cuando Husserl, digamos que en el giro trascendental, pues ya no es solo la intencionalidad como una referencia a objetos que son trascendentes, ¿no? Sino que es este giro en donde los objetos, digamos, se vuelven contenidos de la conciencia, ¿no? Entonces hay una cierta interiorización, digamos, de los objetos, ¿no? En tanto contenidos o en tanto noemas. Por eso Levinas dice que pues es este proceso de noematización de Husserl, ¿no? Así es como entiende de algún modo su comprensión, bueno, como entiende este, pues este gesto eh, trascendental de Husserl. Y bueno, que de algún modo, o sea, visto así, pues iría muy en paralelo a lo que quiere demostrar Levinas, ¿no? Que es como es que la vida, pues es disfrute de contenidos, ¿no? Digamos que es un esquema muy similar, pero pues sí termina diciendo, ¿no? Sin embargo, pues el esquema de Husserl no alcanza a dar cuenta digamos, de la materialidad de estos contenidos, ¿no? O digamos de su constitución sensible, que es algo que escapa no solo a Husserl, sino quizá a toda ontología moderna que podamos imaginar, ¿no? Por eso esta cuestión de lo elemental que me parece una cosa fascinante en
como esta materialidad evanescente, ¿no? Que en fuga. Es una, creo que es una genialidad de Levinas, ¿no? Respecto a todo el pensamiento moderno. Eh, pero bueno, eso es un poco lo que pensé, no sé qué te parece, ¿estás de acuerdo? Gracias. Bien, si quieres, Paco, hacemos un comentario al final, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, bueno, de hecho va por la misma línea de Josué, porque creo que además está el tema de, bueno, obviamente no tengo los conocimientos que tiene Josué sobre Husserl, ni tú mismo, Juan, pero esta cuestión de cierta objetividad radical que da la pie a cualquier tipo de objeto, eh, cómo lo desborda Levinas con una subjetividad que goza, es decir, como no lo desborda, sino lo radicaliza de otro modo, precisamente para que la alteridad del otro no entre en esa, no pueda ser tenida en cuenta en ese horizonte de objetividad. Es decir, y va por ahí mi pregunta, ¿de qué manera, que es una pregunta no pues para ti en particular, sino incluso es una pregunta amplia sobre la cuestión Levinas y de las discusiones, eh, ¿por qué por un lado, por qué el gozo o por qué el análisis del mundo no comienza con una relación con los otros en el mundo? ¿Por qué el otro no está en el mundo del gozo? Porque uno no come solo, por uno no vive solo, es decir, hay cosas que uno percibe y goza en una interioridad, pero algo que me cuestiona a mí, y lo he discutido a veces con otras personas aquí, y creo que sería muy interesante ver, no es una crítica, yo creo que Levinas quiere hacer una reducción, yo creo que es la reducción que él está haciendo ahí, para ver que efectivamente en un término más práctico, ese gozo que yo estoy con el otro comiendo, al fin y al cabo está la comida de por medio, hay un horizonte que me lo puede difuminar, pero me llama, y en el trabajo también, no es el mid-sign, eso sería el mid-sign, y aquí hay otra cuestión, el cara a cara no es el mid-sign, pero a mí yo permanezco en la pregunta de ese otro, eh, también si puede comparecer o si puede aparecer o no de alguna forma en ese nivel, en el mundo, ¿no? Es, no logro articularlo bien, pero eh, porque en Husserl sabemos que hay una relación entre, pues, el análisis del alter ego y la objetividad del mundo, hay un vínculo muy próximo, según entiendo. En cambio, en el caso de Levinas, pues hay como una reducción más radical y al mismo tiempo algo que uno puede preguntárselo, de una manera incluso fenomenológicamente entre nosotros, de qué manera el mid-sign sí puede, y el otro puede no aparecer dentro del mundo, de qué manera puede comparecer en el mundo sin que pertenezca al mundo, pero sin que niegue el mundo, ¿no? Bueno, es una pregunta amplísima, es una pregunta, eh, que se le hace a Levinas desde muchas perspectivas. De hecho, Marión, el hecho de la fenomenología erótica, el, o el otro día estaba, pues, un filósofo que apenas estoy pues como aproximándome, que es Barbarás, ¿no? El deseo del mundo, tiene cierta primacía. Entonces, bueno, quería desde Husserl, desde todo esto que tú estás comentando, sería muy interesante ver elementos. Y también es una perspectiva, digamos, del análisis de la misma obra, de totalidad e infinito. Mm. Bueno, era solo eso. Mm. Bueno, no solo, no sé qué faltaría en la pregunta es, pero yo creo que sin dejar de lado lo amplio que pueda ser y sin
zanjar ninguna discusión al respecto. Creo que hay un textito sobre de Levinas que menciona precisamente en alguno de los parágrafos, parágrafo 4 de Descubriendo la existencia con Husserl y con Heidegger. Por cierto que ese libro siempre me ha llamado mucho la atención porque es como descubriendo dinosaurios, ¿no? Cosas así, porque suena como un libro infantil, al menos la palabra descubrir, pero creo que es totalmente intencional, ¿no? Em, Creo que Levinas, y digo un poco esto para comentar, no diría yo responder, ¿no? Comentar lo último que han dicho. Creo que sitúa muy bien el análisis de Husserl. O sea, creo que le gusta. O sea, no solo que es su maestro, sino como que hay una parte de la fenomenología que sí le compra. Y le dice, eso está muy bien, yo no voy a rehacer la teoría de la lógica y todo. O sea, eso, felicidades, lo podemos tomar por supuesto. Y curiosamente, y esto quizá va más en la línea de lo que comentabas tú, Francisco, el punto es que quizá no se articula de la forma en que Husserl hubiera querido, ¿no? Como partes de ciencia, así cada como taxonómicamente más específicas, ¿no? Sino literalmente como como veladuras unas sobre otras, ¿no? Y que se superponen en algunos puntos, pero en otros no se suman, ¿no? Yo creo que eso en principio pasa. De hecho, en este pasaje de, de Levinas, dice que al situar lo lógico en el plano del objeto, Husserl no aspira tanto a sostener el realismo de las formas, cuanto a presentar a la lógica y a la ciencia como obras del espíritu. Ya está marcando como un punto, pero continuando un par de líneas adelante, el contenido del pensamiento, las sensaciones, por ejemplo, son vivencias. Los objetos están idealmente, pero todos estos términos que son técnicos y que están bien ocupados, les pone comillas, porque quiere decir que tiene una cierta resistencia frente a esto. O sea, que las sensaciones sean vivencias y que sean presentes idealmente. Y fíjate, esto es todavía más interesante. Esto es una cita, ¿no? La simple presencia de un contenido en un conjunto psíquico solo es un pensamiento de ese objeto. La distinción, y yo creo, Josué, que va por aquí, ¿no? La distinción entre lo que es vivenciado y lo que es pensado domina la crítica que Husserl dirige al psicologismo. O sea, creo que esta es un poco la crítica que le gusta, ¿no? O sea, salir un poco del asunto relativista y psicologista y demás, pero sobre todo el tema de la vivencia y de la concreción de esa vivencia. Yo creo que en este texto se ha dejado ver un poco claro que lo que dice es, bueno, esto está bien, pero no alcanza para todo. Y entonces hay que buscar la forma de alcanzar eso todo, que no es como pensaba Husserl, ampliar los métodos y las variaciones hasta alcanzar todos los escollos y pequeñas cosas del campo de la experiencia. Dice Levinas, quizá nunca lleguemos y nunca acabemos si hacemos eso. Quizás sea otro el camino. Y ese otro camino es el que explora, ¿no? Muy bien. No sé si Josué quiere comentar algo más. Sí, bueno, buenísimo. Justo, creo que es buscar esa concreción, y creo que esa es un poco la apuesta. Estaría de acuerdo con esa lectura. Solamente que, pues creo que sí, para Levinas, este ámbito de lo elemental, sensible, pues es incluso anterior, ¿no? O sea, porque en Husserl lo concreto sigue muy circunscrito a idéticas regionales, ¿no? Y el mundo es el horizonte ahí, pero hay algo antes, hay un paso más que la Levinas. Ya.
Yo creo que ese es justo el punto. Yo creo que Levinas cree que está mucho más de acuerdo con Husserl de lo que Husserl estaría de acuerdo con Levinas. Pero bueno, eso nos tocará a nosotros ver si es así o no. Pero bueno, muy bien, pues muchas gracias. Que estén Bueno, muy bien. Ah, espera un sí. momento que hay una, no sé si eh, Ramsés está por ahí. Sí, ahí está. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo ahí están? está. ¿Qué tal? Viajando. Eh, sí, sí, Muy sí. bien. Sí, por eso no he podido, perdón, ¿no? Bueno, he escuchado todo, he escuchado toda la conferencia, las intervenciones. Y bueno, quería agradecer, ¿no? La participación me ha parecido una elección de temas sumamente cuidadosa, sumamente responsable. Y bueno, si me permiten introducirme en la discusión abierta justamente por esta situación, yo creo que podríamos pensar en una lectura en lo tocante a lo elemental, en la que la estructura misma del mundo ya no es separable, digamos, ¿no? De su dimensión formal o material, sino que ella es quizá en términos de esta lectura que se hace neocantiana de Heidegger, ¿sí? Porque, bueno, yo creo que sí hay una ruptura en lo trascendental entre el neocantismo y la fenomenología trascendental, pero que está muy cercana, digamos, a la idea de mundo de Heidegger leído neocantianamente. Dicho eso, quizá justamente esta separación con el formalismo neocantiano meramente sintético a priori, para poder pensar si la condición de posibilidad de lo elemental es el mundo como lo que ofrece el elemento, entonces el mundo, dice, es el que me baña de elementos. El mundo me ofrece justamente esos elementos, que ya no son meramente la estructura última del pan, como el pan formalizado, como medio por el cual yo lo llevo a la boca y satisfago mi necesidad, sino es que el mundo mismo, esto lo está revisando bastante bien hoy en Francia Daniel Peluchon, que me parece sumamente importante su obra en estos días, porque dice, claro, es que quizá estamos viendo ya una concreción, ¿sí? De estas filosofías ecológicas en las que Levinas realmente ha pensado desde antes este mundo como condición de posibilidad del elemento, donde la subjetividad es cuerpo necesitado y que encuentra una experiencia previa a la separación analítica entre la experiencia y la satisfacción. Entonces, claro, dice la experiencia, como bien has dicho, es una descripción de los elementos por los cuales la fenomenología trascendental ha visto la experiencia, pero Levinas piensa, claro, una experiencia que sea el fundamento, con muchísimas comillas, donde pensamos lo experimentado como lo concreto que me alimenta. Entonces me parece que la idea también que lo tocó Beto acerca de la pasividad en la que está siendo pensado la propuesta de Levinas, podría llevarnos a pensar cómo el elemento constituye el modo de ser en el mundo de la singularidad necesitada, ¿sí? Que intenta describir Levinas y que creo que ya en su estructura final ya no permitiría hacer una separación entre lo formal ideal, ¿sí? O lo formal real, como bien has dicho, y lo formal concreto, lo formal material, o el material de la forma. Eso es una cosa que creo que habría que discutir, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque pues, ya estoy molestando a mi compañero del camión, ¿no? Pero yo creo que han dado con una discusión que es muy, muy, muy importante. Y bueno, yo pienso que Levinas lo plantea a partir de la mundanidad del mundo, siguiendo a Heidegger, y de la forma y la materia, siguiendo a Husserl, pero poniendo justamente las cuestiones ya invertidas, ¿no? Eso trascendental necesita del mundo y el
Perdimos. No sé. ¿No se escucha, Ramsés? Creo que lo perdimos, ¿no? Creo que lo Sí. perdimos. Lo trascendental necesita del mundo. Ahí nos quedamos. Mm, 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 Bueno, no sé si Convierte en vuelve. su elemento que lo alimenta de manera linda para poder dar mañana. Sí, Lo volvimos a perder. A ver, déjame ver. No, no. Bueno, mientras vuelve, ahí ya le estamos escribiendo. Mm, sí, va a volver, parece que va a volver a entrar. Como esto se queda grabado, no Sí, sé si quieres decir algo, Juan. nos pide que sigamos Ramsés porque él está con una conexión malísima en el tramo de carretera en el que está. Bien, Oh, aquí está de sí, vuelta. podemos... ¿ya está? No. Eh, Pues nada, ¿no? Simplemente agradecerle a todos su presencia. Yo creo que esta discusión, al menos por lo que va tomando rumbo el libro, no terminará pronto, ¿no? Entonces puede retomarse sin problema a través de la lectura y de la profundización subsecuente. Pues qué gusto encontrarnos. Les Ha he sido mandado el fantástico. link del repositorio por si les es de utilidad. Pues se lo agradecemos Muchísimas profundamente. gracias. Muchas, muchas gracias y por la presentación de hoy. Bueno, pues ánimo. Ha Buen muchas día. estado gracias, genial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. Gracias. Hasta luego, Josué, Israel, Hasta luego, Luis, Francisco. Hasta luego, Juan. Ramsés. Hasta luego para todos. Buenas noches y buenas Chao. tardes. Buenas tardes. Cuando pares, me